Esta noche en Sin Filtro analizamos los escenarios para las elecciones 2019, qué marcas políticas van a emerger y qué va a pasar con la política tradicional. De eso hablaremos con la etiqueta SF Elecciones 2019, pero antes los dejo con la nota del día. Para 2019, al menos 25 partidos políticos competirán en las elecciones generales para presidente, vicepresidente, diputados y corporaciones municipales. Algunas agrupaciones políticas son conocidas por participar en procesos anteriores, otras han optado solo por cambiar el nombre o los colores y otros deberán luchar por permanecer vigentes para poder competir electoralmente. Aparecen en el listado de organizaciones políticas 25. De estas hay que mencionar que 3 se encuentran suspendidas, siendo estas Café, el partido Mi País y el Partido Socialdemócrata Guatemalteco. FCN Nación es el único partido que está en proceso de cancelación y que podría desaparecer del mapa político para las próximas elecciones, mientras los 3 que están suspendidos tienen una alternativa para mantenerse vigentes. Tienen un tiempo prudencial para que puedan nuevamente levantar las asambleas, levantar la organización política, estar vigente y poder participar en el próximo proceso electoral. Pero no solo 25 partidos podrían ofrecer candidatos, 10 comités cívicos luchan por convertirse en una agrupación para participar y competir contra los grandes, aunque solo la mitad podría terminar de cumplir con los requisitos antes del proceso electoral. Contamos con 10 comités que buscan convertirse en partidos políticos. Cada uno de ellos se encuentra en diversas fases. Algunos ya han superado el número de afiliados que la ley electoral y de partidos políticos establece, con alrededor de un poco más de 22,000. Sin embargo, es necesario mencionar que también se necesita la representación en 50 municipios, en 12 departamentos y cumplir con una serie de requisitos como asambleas y otros que indica la ley electoral y de partidos políticos para lograr convertirse en partido político. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de viernes terminamos la semana analizando el escenario preelectoral 2019. ¿Qué nos prepara el próximo año? ¿Qué ofertas electorales están en este momento formando y qué alternativas existen para el guatemalteco cuando acuda a las urnas? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Elecciones 2019. Para ello tenemos en el estudio a nuestros analistas Manuel Villacorta y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo sé que algunos dirán, ay, ustedes ya comenzaron a hablar de las elecciones, pero es bueno ir viendo el camino que están haciendo estas agrupaciones políticas que buscan en algún momento llegar al poder, ya sean marcas partidarias existentes o las nuevas. Comencemos con el análisis general del escenario, sobre todo en el Tribunal Supremo Electoral, en donde ya existen algunos partidos políticos y otros están en formación. ¿Cómo vemos ese escenario preelectoral 2019, Manuel? Gracias, Ben. Buenas noches, Estuardo. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, mira, yo creo que en este momento lo que tenemos son 4 grandes vectores, ¿no? 4 grandes instancias, así yo como lo veo. La primera, que es aquella que involucra a toda la partidocracia corrupta tradicional. Hay que hablarlo francamente. Un poquito así orientado, como se le ha dicho, el combo de la vergüenza, esos partidos que se cambian de nombre, cambian de logotipo, de música, en fin, pero que realmente siguen siendo lo mismo, ¿verdad? Ese proyecto. Esa dinámica tradicional de los partidos ya conocidos, digamos. Exacto. La otra es el proyecto, y hay que considerarlo, que es el proyecto de Telma Aldana. Es un proyecto hasta el momento un poco difuso, que está tratando de integrar diferentes fuerzas políticas, tratando de integrar diferentes personalidades, no tiene una posición ideológica, va y viene, hay muchas especulaciones, pero es un proyecto que eventualmente podría participar. Sí. El tercer proyecto, pues porque he hablado con algunos de sus líderes, es la gente de Codeca, ¿no? Ellos ya tienen su partido político, o habrán de tenerlo para participar en las elecciones, van con una mentalidad un poquito más institucional, en función a trabajar directamente lo que es el proyecto de Codeca, ¿no? Con sus reclamaciones agrarias y de servicios y derechos humanos. Pero hay una cuarta instancia que creo que es muy importante, ven, y creo que esta instancia es la gran oportunidad que tiene el país a partir de un movimiento social, integrando fuerzas sociales progresistas, empresarios de avanzada, que podrían generar la gran alternativa para el país. No es que yo rechace las anteriores, eventualmente pues la partidocracia corrupta no es una alternativa para Guatemala. El tema, por ejemplo, del proyecto de Telma Aldana, pues todavía está difuso, no se ha perfilado. Codeca tiene una agenda muy marcada y eventualmente pues tendría que entrar en fases de negociación. Yo más creo que en este momento debería irse pensando en la creación de un nuevo proyecto, con un nuevo liderazgo, y que además se tenga una verdadera agenda de Estado, muy técnica, muy científica, y contrastarla con un ciudadano más responsable, un ciudadano que sepa elegir cuidadosamente y un ciudadano que sepa fiscalizar durante los 4 años siguientes a los alcaldes
al presidente, por ejemplo, de los diputados. Que no se deje pues encantar por estos slogans de último momento o lo que pasó en la última elección, que fue decantarse por esta nueva política que resultó en la práctica ser más de lo mismo. Estuardo, el escenario general preelectoral 2019, ya Manuel nos hablaba de lo que se ha escuchado, Codeca, el proyecto de Tel Maldana. ¿Qué otros escenarios se ven? ¿Qué otros perfiles ves que comienzan a aparecerse en el horizonte de 2019? Bueno, primero, tenés razón, van a decir por qué están hablando tan temprano de las elecciones. De hecho, estamos hablando de las elecciones muy tarde. Sí, es que muchos no se han dado cuenta que el calendario se movió. En 6 meses, exactamente, ya van a estar los candidatos, ya va a estar todo, porque la convocatoria es exactamente dentro de 6 meses, en la tercera semana de enero es la convocatoria, tenemos primera vuelta en mayo, hay fechas adelantadas, entonces no estamos tarde, ¿verdad? Aunque hubiéramos hecho 2 años atrás, igual. Porque este debe ser un tema recurrente, es nuestra administración, es nuestra existencia como ciudadanos, es nuestra existencia como habitantes también, no solo habitantes, sino nuestra transformación hacia ciudadanos. Yo retomo de lo que decía Manuel el cuarto punto, que es el de la demanda política. Creo que hay mucha discusión acerca de la oferta, si este partido va a ser aquí, si Semilla se va a ir por allá. Si lo va a lograr, si lo va a lograr, si Codeca y el dinero ¿cómo se llama? El hurto de fluidos va a intervenir, si va a traer el MP, no va a haber investigación, qué va a pasar con FCN, lo van a eliminar, no lo van a eliminar, va a entrar la UNE, que si entra la UNE fortalecida, los que se cambiaron, no, esa es la oferta. Pero creo que nosotros sí tenemos que empezar a hablar acerca de la demanda, y la demanda es usted, la demanda soy yo, la demanda somos nosotros, que tenemos que estar nosotros también preparados, y creo que ahí es donde tenemos la mayor debilidad, en una demanda poco preparada. Con lo que sucedió en 2015, en las elecciones de 2015, creo que quedó un sentimiento de pesimismo. Y yo creo que ese pesimismo va a haber que luchar mucho contra el pesimismo para las elecciones 2019, porque va a haber mucho de aquello de que, no voy a votar, mire, la vez pasada voy a votar, mire lo que pasó con Jim Morales. ¿Se va a repetir aquella máxima de votar por el menos malo? Mira, ahorita precisamente depende mucho de la oferta presentada y la oferta que estamos viendo, en realidad, primero no se ha consolidado. Y Manuel, que ha sido analista ya por muchos años, entenderás que 6 meses antes de las elecciones, cuando no tenés una oferta consolidada, ya tenemos un serio problema. Claro. No tenés, entre los que mencionaste, por ejemplo, ideológicamente no tenemos partidos fuertes. Por ejemplo, Tel Maldana, ella se definió siempre como de derecha. Centro derecha. Se pensaría entonces que se presentase por una alternativa de derecha, de centro derecha. Sí, y eso lo dijo ella, no lo digo yo, es la forma que ella se autodefinió políticamente, ideológicamente, y pues quisiera ver qué es para ella eso. Por ejemplo, si entra Sandra Torres, ¿verdad? Habrá, creo que, una competencia, era en términos de una socialdemocracia versus un centro derecha. Si llega Suri Ríos, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver entonces ya una competencia dentro de un centro derecha a una derecha más extrema. Si entran, digamos, Semilla, que yo creo que es muy difícil por los tiempos y también los números, pero digamos entra Codeca. Entonces se pelearía. Yo miro los dos lados, por ejemplo, si entra Codeca dispersos, con partidos como URNG, Maíz, WINAC, que muchos dicen que Codeca se podría comer esos votos? Ahí has escrito bastante acerca, pero anteriormente, siempre leo tus artículos, pero has escrito mucho acerca de cómo los países y ahora la política tiene que buscar hacia alianzas no solo posibles, sino factibles. El realismo, el realismo político nos obliga a. De hecho, hoy que discutíamos en la mañana el tema, llegó un artículo del Keito, y es un análisis precisamente de elecciones y todo eso, porque no solo nosotros vamos a estar en elecciones, habrán varios, el mismo Estados Unidos va a estar en elecciones, ¿verdad?, de medio periodo. Y nosotros, dice, hay un problema, que cada vez los partidos, candidatos y todo reciben más presión. Entonces empiezan a ofrecer muchas cosas, eso se llama populismo, ¿verdad? Empiezan a ofrecer muchas cosas, pero también cada vez más y más hay más auditoría de la ciudadanía. Parece una paradoja, pero no. Entonces, cuidado a los partidos que empiezan a ofrecer muchas cosas, porque lo más probable es que no cumplan.
Y en eso se queda entonces el pesimismo del votante, el pesimismo de la ciudadanía. Con este pesimismo hay una ventana de preocupación de pensar que los votantes no se van a acercar a las urnas, pensando que no hay opciones que puedan generar un cambio real. Entonces ahí la pelota queda del lado de las agrupaciones políticas. Si hay un tiempo, 6 meses, deberían de estar comenzando ya a presentar perfiles, y no solo de personas, sino programáticos, de qué es lo que van a ofrecer ya cara a 2019. Bueno, mira, ven. Yo creo que es importante considerar un poquito el pasado inmediato. Del 86 para acá se debió de haber consolidado la democracia. Hacíamos una transición del militarismo hacia la democracia. Deberíamos tener un pluripartidismo regulado, de 3 a 5 partidos fuertes, con ideología, con programas, un poco como el modelo de Costa Rica, aunque a algunos no les guste comparaciones, pero el modelo de Costa Rica. Pero hemos tenido un pluripartidismo extremo, polarizado, pulverizado, con instituciones que no son partidos políticos. Ahora, después de casi 30 años o 30 años de fracaso en esa transición, porque es lo que el ciudadano cree, hay algo bueno, hay algo optimista, que es lo que yo recojo, ¿no? A ver. Que es el agotamiento definitivo del actual modelo político. No hay un solo ciudadano, definitivamente, si está consciente de la realidad, que va a apoyar el actual modelo político. Es un modelo político que perdió viabilidad, perdió prestigio, perdió funcionalidad. Y entonces te digo, por ejemplo, todos los guatemaltecos sabemos que el sistema político guatemalteco es una crisis, que es corrupción, que es impunidad, que es infuncional. Eso es bueno. 2, yo creo que el guatemalteco ahora está consciente, la verdad, porque he hablado con mucha gente, de que la política sí importa. Porque la elección de un pésimo alcalde lo pago. La elección de un pésimo presidente lo paga. Hay una sociedad más politizada, la sociedad digamos. Exacta, sabe la sociedad que la política sí importa. Y lo más importante, te digo, aunque sea contracorriente, por los desganos y las lastimaduras sociales hacia la política, te puedo decir que el ciudadano guatemalteco está consciente que solo organizándose y participando puede llevar ese cambio. Y te lo digo por las reuniones de formación cívica que hemos tenido con jóvenes, autoridades ancestrales mayas, sí, campesinos, que muestran muchas inquietudes de organizarse y participar. Es decir, paralelamente a la tragedia social. Vamos a una pausa, Manuel, y continuamos con esta conversación. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, continuamos con esta conversación en la etiqueta SF Elecciones 2009. Manuel, antes del corte hablabas sobre una oportunidad de impulsar o fomentar esta participación política, sobre todo en los jóvenes. Claro. Estuardo también decía algo en el bloque anterior que es cierto, ese riesgo del pesimismo, de pensar que nuevamente ir a las urnas no cambia absolutamente nada. Continúa. Bueno, te decía que estoy totalmente consciente, por las experiencias que he tenido de contacto social, que la población guatemalteca rechaza el actual sistema político. Pero al rechazar el sistema político no te hablo únicamente de la normativa jurídica. Está rechazando toda cara, alcalde, ministro, presidente, diputado, que haya participado en política. Y ahí se van todos. Esa es la verdad. Entonces hay un rechazo total al sistema político. Además que es un sistema político que nunca funcionó. Luego, hay una inquietud también de que la política sí importa. La gente está tomando conciencia de que el voto no puede ser algo al azar, que el voto tiene una gran importancia. Porque cuando tú votas y eliges a una autoridad, estás eligiendo 4 años de eficiencia o ineficiencia, de honestidad o de corrupción. Y lo tercero, lo más importante, que es lo que he notado, la gente quiere participar. Es increíble, gente de tercera edad, jóvenes, te escuchan y dicen, bueno, ¿y cómo participamos? ¿Cómo nos organizamos? Por supuesto que producto de esta crisis socioeconómica que hemos tenido, de un modelo político anacrónico, corrupto, es que se han generado algunas sensaciones equivocadas, como por ejemplo, de que la política es sucia. Entonces se le dice a la familia, a los hijos, que no participen en política porque la política es sucia. La política es la ciencia de los príncipes, como decía Maquiavelo. La política es la ciencia más linda que puede haber, porque tú llegas a una comunidad pobre, estudias, es política regional, política local, política pública, y te das cuenta que esa comunidad necesita agua potable,
un centro de salud, infraestructura, lo planificas, consigues los recursos y llevas y los dotas de ese desarrollo. Eso es la política. Luego, se ha dicho, por ejemplo, que en Guatemala no hay liderazgo. Mire, todo lo que usted me dice está muy bonito, pero aquí hay un gran problema. En Guatemala no hay liderazgo. Claro que hay liderazgo. Guatemala tiene un caudal de líderes impresionantes y muy buenos. Lo que pasa es que la partidocracia corrupta secuestró las instituciones del Estado y nunca dejó participar a los verdaderos liderazgos populares. Entonces, el liderazgo está, lo que no está es el derecho a que participe. Y luego también te dicen, por ejemplo, que el guatemalteco es ignorante. Que el guatemalteco con una lámina, con una transferencia condicionada o con un fertilizante va a votar por un X candidato. Ya no es así, Ben, te lo puedo asegurar. El guatemalteco, hasta el campesino más humilde, radicado en las partes más lejanas del país, ya tomó conciencia. Por eso creo que en las próximas elecciones la gente no va a ir a votar por estos partidos. La gente ya no quiere más estas cosas. La gente va a ir a votar por equipos, por nuevo liderazgo, con gente verdaderamente preparada, pero que paralelamente, como decía Stuart, no te ofrezca ilusiones y mentiras, porque nadie piensa en cumplir cuando ofrece tanto. No, que te ofrezca un proyecto de Estado. Pero Manuel habla de que muchas de las opciones de 2019 van a estar integradas o van a estar enfocadas en los equipos de trabajo, pero algunos mencionan que van a ser las personalidades o los nombres de quienes integren cada una de estas opciones las que va a decantar a la gente. Veremos entonces aún partidos débiles en la próxima boleta, porque muchas de estas marcas que ya existen no van a ser votadas y los partidos nuevos pues vendrán emergiendo y estarán comenzando su vida política. ¿Qué hay que decirle a la población? ¿En qué debe enfocarse? ¿Equipos de trabajo, trayectorias personales, marca partidaria para poder decidir un voto? Todos los de arriba sería, pero antes de eso tiene que enfocarse en que la oferta política de los partidos tienen que decirme en qué creen. Es que no me dicen. De hecho, no voy a decir el nombre, pero aquí en Guatemala hay alguien que sacó el credo de un partido político hace tantos. De hecho, cuando decías, Manuel, que al principio, y casi que le dio copy-paste a ese mismo credo y se lo vendía a todos los partidos políticos. Y entonces miramos 11 partidos políticos o 10 partidos políticos casi que con el mismo, la misma base estratégica, casi la misma visión, la misma misión y todo eso. Porque nosotros creemos que eso no es importante y yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué cree un partido? ¿Qué país quiere? ¿Verdad? Pero no solo qué país quiere, qué hay que hacer para querer, o sea, la visión, la misión, cuáles son los objetivos a cumplir. ¿Verdad? Y miren, tenemos que entender que quienes nosotros vamos a ver, primero, los que vamos a elegir, el alcalde no lo sabe todo ni lo sabe todo el presidente. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a los equipos. ¿Verdad? Y que no solo no lo sabe todo y que no lo puede todo, entonces vamos a las personas capaces. Entonces nosotros no hemos tenido esto porque nuestro sistema, el que Manuel dice está agotado y es correcto, nos empuja a ser partidos unipersonales. Alguien que se le calienta la cabeza y quiere ser presidente y empieza a jalar amigos, financistas, empieza a jalar gente que le dice, por ejemplo, ¿verdad? Mira, vos serías bueno. Mucho de nuestro liderazgo es el denominado liderazgo carismático, o sea, que habla bien, el hombre, ¿verdad? Y el caudillo que le llaman. El caudillo, porque nuestra historia también nos ha llevado a un caudillismo, a un caporalismo, diría yo muchas veces, que no es ni caudillo, sino caporal, ¿verdad? De finca, en el cual para nosotros el que digamos, hable mejor, tiene que hablar bien, por supuesto que tiene, pero lo que diga tiene que tener contenido, tiene que tener bases. Sustentado y por eso regreso, en un plan de trabajo. Cree? Dígame qué cree. O sea, pero no lo dicen. No, fíjate que hasta ahorita no sabemos, por ejemplo, qué cree FCN de Nación. O sea, ya va a desaparecer y no sabemos. Y nunca nos dijo realmente en qué creía. Muy sencillo. ¿Por qué es importante lo que crees, aunque parezca muy etéreo? Porque lo que crees determina lo que vas a hacer. Porque lo que pensás determina tu acción. Y la acción va a determinar entonces la posibilidad o no de entrarle a varios problemas que tenemos. Sí, yo estoy en la disyuntiva de decirle, arregle todo. No se puede. No se puede, pero sí se puede ayudar en la mejora de ciertos puntos que automáticamente te solucionan otras situaciones que tenemos ahí, por ejemplo la economía, ¿verdad? En esta reflexión que hacen
de cómo se va a comportar tal vez el votante ya en 2019, qué factores va a analizar para votar por una u otra opción. ¿Cuál creen ustedes que debe ser o será el tema preponderante en las elecciones 2019? ¿Será la pobreza? ¿Será la seguridad? ¿La lucha contra la corrupción? ¿Cuál va a ser uno de los mensajes que más va a atraer votos, que más va a generar discusión y debate en el escenario de 2019? Sí, mira, ven, has tocado un tema importantísimo. Realmente has tocado el quid de la cuestión. Y ahí creo que van a jugar un rol importantísimo los medios de comunicación, los formadores de opinión como ustedes, porque ustedes informan, pero a la vez marcan tendencia y van formando opinión. Por ejemplo, las organizaciones sociales, la academia, porque tienen que orientarse a trabajar, fíjate bien, con la ciudadanía. Es allí donde se tiene que trabajar. Por ejemplo, en lo local, tú tienes una comunidad en un municipio, se debe concentrar esa comunidad en analizar los candidatos, sus antecedentes legales, sus antecedentes de trabajo, antecedentes familiares, pero además, ¿qué dominio tienen de temas? Por ejemplo, transporte, desechos sólidos, manejo de agua potable, por ejemplo, mercados, saneamiento, alumbrado público. Parece que realmente manejan el tema, pero que te demuestren proyectos. Si tú estás hablando de un proyecto macro, pues el ciudadano guatemalteco va a elegir un presidente para este país, tiene que ser un presidente que maneje temas, por ejemplo, ¿qué va a ser su agenda de Estado? Pues va a ser política pública inmediata, ya lo dijiste tú, para enfrentar el primer día de gobierno, el combate a la pobreza. Lo primerito que hay que hacer. El 80% de nuestros niños están desnutridos. No podemos continuar con eso. Estamos perdiendo demasiado tiempo y va a ser irreversible el daño. Es política pública para combatir pobreza. Pero también tienes que tener un gobierno que tenga una gran visión para hacer una reforma de Estado. Y esa reforma de Estado pasa también por una reforma fiscal. Porque el próximo gobierno debe estar consciente que va a entrar a ser gobierno sin tener equipo de gobierno. Porque este gobierno o este desgobierno actual va a dejar al país, y lo digo así, coloquialmente, en trozos. Esto va a dejar. No vamos a encontrar nada. Entonces vamos a necesitar un gobierno que paralelamente que gobierne, impulse una verdadera reforma de Estado, de fortalecimiento de las instituciones, pero además hay que fomentar inversiones, internas o externas, si no, no hay trabajo. Y aquí termino, y el tema de la infraestructura. Un país sin carreteras, sin puertos, sin aeropuertos, es decir, lo que vamos a recibir va a ser un país en condiciones pésimas. El próximo gobierno no puede ser un vendedor de ilusiones, tiene que ser un gobierno transparente y decir al pueblo, este es el diagnóstico nacional, nos va a costar mucho salir adelante, los efectos se van a ver dentro de un mediano plazo, pero sí establecer las bases de una verdadera reforma de Estado. Digamos, va a ser el tema pobreza, inversión, infraestructura, economía. Fíjate que en minuto y medio, 2 minutos, estableciste una agenda de cuatro ejes y todo eso lo llamo yo desarrollo al final, ¿verdad? Pero 4 ejes que van en el área de lucha contra la pobreza, infraestructura, inversión social, o sea, en los niños, nutrición y educación. La reforma del Estado. Entonces ya venimos con el debate, si lo mejor es darle la comida al niño o mejor crecemos económicamente y por lo tanto mejoramos el nivel alimenticio. Pero ese es un debate que se da a partir, así es como se hace. Digamos, ahorita diste un ejemplo perfecto de una, y esto cópienlo, si esto está en YouTube, vuelvan a bajarlo y vuelvan a escucharlo otra vez, ¿verdad? Ese tipo de discusiones queremos ver durante la campaña, ¿no? Porque sí está la crítica, pero está la propuesta. Y la propuesta es a crecimiento económico, atracción de inversiones, está en el área de inversión social, que para mí siempre va a ser la principal y la que nos permite entonces lo demás, pero al mismo tiempo el realismo político que van a recibir, no 0, van a recibir menos 200 o menos 500 o no sé cuánto, porque no solo van a recibir menos, sino con una gran deuda. No van a recibir menos, sino también con un problema. Y aparte de eso vienen los otros temas que no son secundarios, pero que también son importantes: migración, seguridad. Sí. Acuérdate que cada quien va buscando cuál es su tema central para llevarlo hacia adelante y proponer entonces una especie de solución. No es unifactorial. Este asunto, cuando se hacen ya todas las variables y empiezas a unir todos los puntos y se hacen aquellos modelos de círculos y todos los puntos, son miles de puntos, millones donde se van conectando. ¿Esperamos que alguien pueda hacerlo todo? No. Entonces regresamos al gran tema que dijiste. Y todo esto cubierto por una discusión acerca de la reforma del Estado. Refundar, ¿verdad? ¿Por qué no refundamos la República?
Si Francia va por refundaciones, Alemania también tuvo refundaciones. Grandes transformaciones del Estado que necesitan pero discusiones profundas. El carro aquí es cambiar digamos que el carro lo dejaron con llantas, pongamos esa metáfora. Y todavía el carro va caminando porque no puede parar. Al menos avanza. ¿Verdad? Pero tiene una llanta pinchada y la otra ya la lleva Apache, ya la lleva desgastada. Entonces hay que cambiar las dos llantas, ¿verdad? Y son de diferente lado del carro. Una delantera aquí y la otra trasera aquí. Hay que cambiar las dos llantas del carro con el carro en movimiento, porque el carro no podemos parar, no podemos decir, paremos aquí, 20 años hacemos todo eso y le damos después de 20, no podemos hacer eso. Entonces hay que cambiar las llantas del carro con el carro en movimiento, y eso es lo que el político tiene que entender. Y yo realmente, si en cierto momento puedo decir algo positivo de quienes están buscando desde la presidencia hasta una alcaldía, mi admiración, porque a lo que se van a meter, ojalá estén bien preparados. Ojalá estén bien claros de a lo que se están metiendo. No se ponen ustedes a correr una maratón. Esto va a ser ultra Ironman o algo así, ¿verdad? Tienen que hacer ciclismo, tienen que hacer natación, tienen que hacer... Sin estar preparados. Sin estar preparados. Eso no es pentatlón, esto es como quintitlón, no sé cuántas... Pero hacerlo, tienen que estar primero conscientes que lo van a hacer. Nos vamos al corte, la etiqueta SF, elecciones 2019. Se tienen programadas 3 situaciones a darse, una a través del formulario electrónico, bien en videoconferencia o también presencial, cuando los ciudadanos guatemaltecos decidan o puedan venir a Guatemala, por ejemplo, a pasar las fiestas de fin de año, tengan el acceso también presencial directo en las delegaciones o subdelegaciones, y por lo tanto es importante que estén bien instruidos y capacitados el personal del tribunal para auxiliarles en la tarea del llenado de los formularios y el empadronamiento. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando del escenario para las elecciones 2019. Ya en el bloque anterior hablábamos sobre cómo deben de estar integrados estos planes de gobierno, la propuesta que deben ofrecer las agrupaciones políticas a la población. Hablemos de las marcas nuevas y que buscan convertirse en partidos políticos. Cómo no repetir los errores de sus antecesores y cómo no repetir digamos, acciones tradicionales de las agrupaciones políticas que luego se convierten en lo que muchos llaman la vieja política. Estuardo, siempre te has referido a los nuevos partidos o que están en formación como digamos, un reto, un desafío para cambiar las cosas y no caer en las prácticas pasadas. Mira, yo creo que otra vez, cualquier partido, sea nuevo o si ya existe, ya preexiste, ¿verdad? Si ya existe, tiene que revisar su ideario, tiene que revisar su propuesta ideológica, tiene que rehacerlo. Puede ser flexible, si nadie está diciendo que tampoco es granítico. El mundo cambió, la tecnología varió, posiblemente el partido lo hicieron hace 20 años cuando no teníamos internet, Facebook no existía. Sí, en realidad el cambio tecnológico que hemos tenido ha sido los 10 años recientes, ¿verdad? Así, y esto se ha llevado tan fuerte, y a eso hay que acoplarse. De hecho, hay, digamos, en teoría de comunicación ahora, digamos, cómo repensás también y tienen que estar estos partidos, los que preexistían, al tanto de lo que está sucediendo. Y los nuevos que se están formando, igual. También tienen que acoplarse a los tiempos, a los signos de los tiempos, pero al mismo tiempo proponer, qué van a proponer, qué van a decir. Ahora, yo sí quiero hacer aquí una acotación que tiene que ver con la participación de los jóvenes. Qué bueno, aplaudimos la participación de los jóvenes y qué alegre y lo que quieran. Pero miren, la política también es un camino que se va formando con la experiencia. Las canas también tienen una fuerza en la política. No es una cuestión de somos patojos y qué alegres, vamos a nuestro comité cívico. Esto no es elección de la madrina de deportes, pues esto es más, esto tiene que ver con política pública. Otra vez, el principio que establecías, Manuel, desde que iniciamos es, nos importa porque estamos aprendiendo que si elegimos un mal alcalde lo tenemos que pagar, ¿verdad? Y si elegimos un mal presidente lo tenemos que pagar, y si elegimos diputados chicharroneros como estos que tenemos ahora, los tenemos que pagar también. Entonces, yo creo que sí se puede construir sobre la juventud y todo esto, pero
Seamos honestos, miren, aquí la juventud debe tener una experiencia y su primera experiencia debe ser de participación, pero no por eso los voy a lanzar de una vez al ruedo, ya solo con los cuatro grandes pilares que funcionaban en una propuesta, digamos, de un partido ficticio, un partido de gobierno, los grandes temas que sí tenemos que solucionar. Disculpen, pero un patojo de 20 años, ¿qué experiencia va a tener? Yo sí creo. Y además los dipuquets nos han salido malos. Ya nos dieron una lección. ¿Cómo debe ir acompañada esta renovación de cuadros? Que no tiene tanto que enfocarse, siento yo, con la edad, sino con ver nuevos perfiles. Capacitación. Es capacitación. ¿Cómo deben de estar integrados? Capacitación, capacitación y capacitación. Y luego más capacitación. Porque digamos, los grandes partidos tradicionales, aquellos que ya conocemos en el mundo, republicanos, demócratas en Estados Unidos, los institutos que tienen son impresionantes. Los alemanes tienen los Stiftung, la formación de cuadros. Se va formando cuadros, o sea, entonces nosotros no tenemos eso. Entonces nos juntamos así como para el partido, y cuando nos juntamos para el partido, en realidad no estamos en campeonato, estamos en chamusca. Y no podemos seguir jugando chamusca política. La frustración muchas veces es cuando existe esta iniciativa de participar políticamente, buscas una agrupación política, ya sea existente o de formación, pero aquellos que no conocen el campo político buscan formarse dentro de uno de los temas al que pueden especializarse. Y se dan cuenta que las agrupaciones políticas en su mayoría no tienen estos centros de formación para poderse especializar. ¿Qué se le puede decir a esta población, jóvenes, adultos y adultos mayores, que quieren entrar a participar en la política, pero que quieren formarse antes para no ir a improvisar? Ok, mira, ven, aquí hay un aspecto importante. Cuando un pueblo sale a votar, sale a elegir autoridades. Delega. Pero si tú sumas, por ejemplo, la cantidad de diputados, el presidente, vicepresidente, alcaldes, es una cifra relativamente pequeña comparada con lo que es la burocracia. Realmente un país, cuando tiene una burocracia bien calificada, una burocracia eficiente, cuando tiene un plan de Estado, no siente mucho el cambio de administración de gobierno porque el propio Estado, las propias instituciones públicas tienen sus agendas. Pueden haber reformas, pueden haber modificaciones. El tema no es tanto en preocuparse si los muchachos o las personas de edad media o ancianos incluso que participen en un partido político tienen una gran experiencia. Se trataría de que tuviésemos una burocracia calificada. Mira, por ejemplo, esto. Yo he hablado con algunos políticos y les pregunto, por ejemplo, temas como ¿cómo van a resolver que del 100% del presupuesto del Estado, el 60%, si no más, se gasta en funcionamiento, es decir, en pago de burocracia? En una burocracia que sabemos que no está funcionando, por inepta, por corrupción, por falta de promoción, de actualización, lo que tú quieras. Mira lo que es la ley de servicio civil. Luego, tú tienes, por ejemplo, un rubro que se va al pago de la deuda externa y un rubro que se va a obra pública, chiquitito, 10.000 millones. Y todavía ahí los corruptos se roban 3.000 millones. ¿Cuánto queda para obra pública? Entonces, tú lo que tienes que tener es una burocracia muy experimentada, meritocracia, profesionales burócratas de carrera. Realmente los electos vienen a constituir la nueva tecnocracia con la reforma del caso. Ese es el problema que va a tener Guatemala en este momento. Que si tú hablas, y tu pregunta es muy buena, con cualquier partido político, y le preguntas, mire, dígame, ¿cuál va a ser su gabinete? ¿Quién va a ser el ministro de Educación de su gabinete? ¿Quién va a ser el ministro de Comunicaciones? De Defensa, de Gobernación para ver el tema de la seguridad, de Economía, Canciller. Ven, no los tienen. Entonces, cuando el elector debe saber que si va a ir a votar por un candidato que no tiene equipo de gobierno, va al fracaso. Es ahí donde entra la capacidad del elector. Es decir, voy a elegir a un proyecto político que tiene un programa de gobierno, ya me lo explicaron y lo creo, pero además tiene nombres. Este proyecto sí va a sacar adelante Guatemala. Pues si vas a repetir la misma metodología, vamos a repetir el fracaso. ¿Vemos viable presentar estos perfiles que pueden encabezar los ministerios, Estuardo, como ha pasado en otros países? En Guatemala, tradicionalmente, los nombres de los ministros se da después de la victoria electoral. Imagínate. Y muchas veces en ese momento comienzan a hablarse de los pagos de favores. Sería bueno que estas agrupaciones políticas presentasen sus equipos de trabajo y quiénes pueden ser los próximos ministros para poder nosotros hacer una revisión de los perfiles, Estuardo. Yo pediría que así fuera, pediría que
que los partidos tengan pues una pizca de sentido común de decir, este va a ser mi equipo. Y ojo, que el partido que lo haga va a tener una ventaja competitiva y comparativa con los otros partidos. Porque, miren, los partidos que hagan cosas que no hemos hecho, por ejemplo, la presentación de los equipos previos, aún de la elección, y empezar es fundamental. Pero eso depende de que nosotros, de demanda política, lo exijamos también. Nosotros no lo exigimos. Entonces nos los presentan después, ¿verdad? Y luego tenemos que regresar también a pedirle a los partidos políticos, ¿verdad? ¿Qué creen, qué piensan, qué objetivos tienen, cómo lo van a lograr, cuánto cuesta lo que logran, ¿verdad? Y si están en el cómo, el cuánto, y cuánto tiempo se ponen, cuáles son sus indicadores, cómo vamos a saber que van avanzando, que no van avanzando. Tienen que ser, si no es muy complicado, ¿verdad? Pero tienen que hacerlo, o sea, presente, mire, y dar tiempo. ¿Es difícil? Sí. O sea, no, digamos, sean los 100 días, y siempre hablan de los primeros 100 días y hablan de todo esto. Los primeros 100 días va a ser para medición, pero tienen que presentar a la gente que lo va a hacer. Y ojo, que el que va a participar tiene que estar dispuesto, si va a presentar el equipo antes, a que casi que los despedacen cuando salgan al ruedo público. Pero de eso se trata, queremos saber quiénes son. Es una población y una demanda política bien ya inconforme ahora, y yo creo que conocer quiénes van a estar en eso va a ser muy interesante, porque va a empezar a hacer una revisión de si no está involucrado en casos de corrupción, si no tiene demandas, quién es, van a estar bajo la lupa. Pero de eso se trata. Ese es el punto de alguien que va a estar en lo público. No estamos diciendo que sea perfecto, pero que sea idóneo. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar hablaremos sobre otro reto que tendrán las elecciones 2019, y es la implementación de las reformas a la ley electoral. ¡Auch! Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Estamos analizando el escenario preelectoral 2019. Uno de los retos que tendrá el Tribunal Supremo Electoral es implementar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se aprobó en el Congreso de la República en 2016. Preguntamos a nuestros analistas cómo ven estas reformas y aplicarlas ya a un ejercicio electoral. Se hizo mucho énfasis en el tema de la fiscalización de los recursos y también la pauta electoral. Retos y posibles preocupaciones o debilidades que pueda tener el Tribunal Electoral para 2019 con estas nuevas modificaciones, Stuart. Bueno, mira, creo que el ejercicio que se hizo con la consulta de Belice, sería bueno también regresar un poquito, unos días, y analizarlo, ¿verdad? En general salió bien. En general, en términos de puramente la logística, salió bien. Ahora, aquí vamos a tener, no va a variar mucho. Por lo menos, si los cambios a la ley electoral no se dan, en realidad vamos a tener otra vez el mismo sistema. Vamos a tener una lista nacional, vamos a tener la elección de los diputados distritales. No habrá ningún cambio sustancial. El debate más preocupante para los políticos en el Congreso ahorita no es cómo van a ser las elecciones en 2019, si van a poder participar o no, porque ellos mismos se aprobaron. Imagínense, es que definitiene no leen, ¿verdad? Primero hay que enseñarles a leer, y algunos a leer y a escribir. Ellos se aprobaron una ley por la cual tienen que participar con el mismo partido que entraron, pues, y no pueden, ¿verdad? No pueden pasarse a otro y participar en otro. Entonces ellos 74 se metieron un tiro en el pie, pero no pueden participar. Entonces están viendo ahí cómo arreglan esa cosa. Esos consensos todavía no están. Pero yo tengo todavía varias dudas al Tribunal Supremo Electoral. Digamos, ¿cómo va a medir lo de la pauta? Sí. Por ejemplo, la pauta electoral. ¿Cómo va a medir la pauta a través de redes sociales? Porque aquí hablábamos va a en la pausa en redes que sociales. No vamos a ver tantas vallas y aquella propaganda masiva como en 2015. Hay más límites y hay menos dinero también. Ahora menos financistas, ¿verdad? Redes sociales va a ser un espacio. Redes sociales va a ser el gran espacio. Donde se va a mover creo que la primera elección en redes sociales. Entonces aquí la estrategia para los partidos, y aquí les doy todavía un consejo a todos los partidos políticos. Generalmente las campañas, digamos las campañas que vimos aún en 2015, era lanzar los grandes bombazos, ¿verdad?
digamos, tener el gran cañón y ¡fum! Y cayera donde cayera, ahí se cosechaba. Ahora ya no. Ahora vamos a hacer una especie, en realidad, de campaña con mirador telescópico casi, ¿verdad? Tiene que ir muy bien apuntado, porque los recursos son muy escasos. Entonces, ¿a quién le va a apuntar? Solo lo que estoy diciendo ahorita, que eran campañas donde se bañaba a la población con la publicidad, versus campañas en las que comunicacionalmente tenemos que pensar con estrategia a qué público, en qué lugar, en qué sector, cuál es opción y cuál no es opción. Requiere que se tenga mucha información de cómo es Guatemala. El censo no sale, sino los datos del censo, por lo que nos dijeron aquí, estarían saliendo hasta mayo del próximo año. Finalizando el primer semestre. El primer semestre, mayo, junio, por ahí. Quiere decir que en realidad a muchos les va a servir, no, a muchos no, el censo va a servir casi que para la segunda vuelta. En la primera vuelta no vamos a tener todavía datos del censo, entonces la información que tiene que tener cualquier partido político va a tener que bajar a nivel comunitario y alimentarse de ese nivel comunitario para ver a dónde van a disparar otra vez con mira telescópica. Ya no estamos en las campañas de cañonazos, ¿verdad? De bañar el país completo con la campaña, ¿verdad? En la campaña creo que más bañadora de todas fue la de Líder, ¿verdad? Esa fue la campaña, yo creo que, como muchos dijimos, hasta asquerosa por la cantidad de dinero y la presencia Pareciera que ese tenía. modelo, esa táctica de propaganda no se va a repetir en 2019. Ahora, hay un elemento que a algunos preocupan. Si la propaganda se va a trasladar, por ejemplo, a uno de los terrenos más fértiles, las redes sociales, ¿qué cantidad de desinformación se puede manejar ahí o se va a manejar en el término de la campaña? ¿Cómo ve usted ese panorama, Manuel? Mira, yo soy muy optimista. Y puedo decirte que yo estoy contento con lo que se ha logrado. En primer lugar, hay dos aspectos fundamentales. Pero me voy a referir antes a una introducción. Yo creo que los politiqueros corruptos son muy hábiles, porque he platicado con ellos cuando eventualmente en un foro de televisión nos invitan a algún análisis y fuera de cámaras que se perfilan como tales. Y hubo alguno de ellos que me dijo, y que actualmente es diputado, mira, nosotros estamos haciendo todo esto conflictivo y jugando a la teoría del caos, porque al final lo que queremos es que no se apruebe nada y que quede una especie como de confusión en el ambiente, para confundir al propio votante. Ahora, esto ya cambió. Voy a los dos puntos fundamentales que te decía. En primer lugar, el financiamiento ilícito. Nadie que tenga dos dedos de frente se va a arriesgar a financiar ahora ilícitamente a un partido, sabiendo que tenemos un ministerio público y una CICIG que va a estar atenta a eso. Primero, ni los políticos que reciban el dinero, ni aquellos que decidan financiarlo en forma ilícita. Que puede haber casos aislados, los va a haber, pero ya no va a ser el corazón del sistema. Ahora, ojalá que sí haya financiamiento para los partidos y que se registre. El tema de financiamiento. El otro tema es el techo de campaña. Es decir, ahora se va a bancarizar prácticamente el capital que cada partido tenga. Entonces, ¿qué va a pasar? Y esto es lo más importante, creo yo, que por primera vez se ve una especie de democratización real en el modelo electoral. Y es que no vas a tener, como decía Estuardo, un partido que gaste 80 millones de dólares y un partido, por ejemplo, que no tenga más de 300,000 quetzales. Ahora, prácticamente todos los partidos van a tener la posibilidad de tener una cuota más o menos similar. El Tribunal Supremo Electoral va a fiscalizar esos recursos, se va a bancarizar, se va a controlar la pauta de medios, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos va a llevar a eso? ¿Sabes qué nos va a llevar a eso? ¿A dónde vamos a llegar? Que aquí, en estas áreas, aquí, en estas butacas de Guatevisión, para ponerte un ejemplo, el ciudadano va a saber qué candidato conoce el problema del país, qué candidato es honesto, qué candidato puede ofrecer un verdadero cambio, qué candidato te puede decir, este es nuestro programa y esto es nuestro equipo humano. Entonces, eso va a ser producto de que esta vez el ciudadano va a poder analizar mejor. Por lo tanto, creo que hemos avanzado. Y la esperanza está en ello. A ver, con eso amarro mi segunda pregunta. ¿Va a ser ahora más importante, son igual de importantes, pues, pero digamos, decisivos, el voto urbano o el voto rural? Ya, porque recordémonos que en 2007 habían muchas preguntas o preocupaciones por el acarreo, por esta compra de votos, pero al parecer el votante se ha movilizado. Yo te puedo asegurar en centros urbanos, digamos, la discusión que usted menciona, la que tenemos en este set y en otros espacios, es lo que define al votante. Yo te puedo asegurar algo, Ben.
el votante urbano, que hoy es la mayoría, ¿verdad?, ya está consciente de lo que pasó. Incluso ya tiene capacidad de juicio para manejar en una red social lo que crea que es manejable y lo que, por ejemplo, es falso, que no es falso. Y en el área rural, tú tienes una gran ventaja, que va a haber contacto directo de los verdaderos candidatos, llegando a las 27.000 aldeas, a los caseríos, a los municipios, a hablar cara a cara con esas comunidades. El campesino sabe lo que quiere. El campesino está harto de la mentira, te lo digo por experiencia personal. Ya no creen en la lámina, ni en el fertilizante, ni la transferencia condicionada que no los llevó a nada, solo a su pérdida de dignidad, porque están peor. Hoy los indicadores son peores. Te puedo asegurar que en las próximas elecciones, y esta es mi conclusión, el pueblo va a votar por los mejores candidatos que escuche, que analice, que presenten eso, planes de gobierno y que tengan equipos. Creo que vamos por primera vez, fíjate, a una democratización real del sistema político. Y con esto ya concluyo. Lo que el ciudadano debe exigir es el derecho a las consultas públicas y a la revocatoria del mandato. Que durante 4 años un alcalde pueda ser removido. Que un presidente incapaz y corrupto pueda ser removido, porque se convoca una consulta pública y el pueblo reprueba esa administración y por lo tanto una legislación que puede decir, señor, usted no está funcionando y me hace el favor de quitarse, el segundo asume ese puesto. Cuando eso pase, con verdadera fiscalización, creo que cerramos el círculo de un mejor sistema político. ¿Compartes lo que Manuel dice, que el voto urbano va a ser el decisivo en estos momentos y que en ese voto urbano la discusión de los programas y de los equipos va a pesar? Pues ojalá, quiera Alá que así sea, ¿verdad? Y el voto urbano, pero el voto urbano es por nuestra tendencia hacia la urbanidad. Nosotros somos más urbanos, digamos, versus las elecciones que mirás todavía con la democracia cristiana y aún con las elecciones de Serrano, ¿verdad? Donde estábamos ya en el cruce entre urbano y rural. Ahora sí somos más urbanos. La prueba principal es la victoria de Jimmy Morales. Que fue una victoria urbana. Y yo creo que eso, ya tenemos una prueba del poder de la urbanidad. Creo que la población votante urbana, ¿verdad?, ahí es donde van a tener que, como digo otra vez, con mira telescópica, ver cuáles son esas poblaciones que sí determinan el voto. Pero hay una variable que es muy interesante. Los 5 departamentos, ¿verdad?, que tienen más número de votantes después del área metropolitana y la capital, son departamentos, a excepción de Escuintla, mayoritaria, pues con una población indígena también fuerte. Y yo creo que ese es un tema que sí a muchos de los candidatos o precandidatos, digamos en este caso, todavía, por lo que he visto, no manejan bien, y yo creo que van a tener que manejarlo, pero conocer a su votante. Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, estos son y me refiero no solamente a esa simple separación de indígena, sino conocer las necesidades de las comunidades. En Huehuetenango, mira, tenés 7 comunidades lingüísticas bien diferenciadas. Y siendo el gran departamento, y Alta Verapaz, que es el otro, ¿verdad? Siendo esos departamentos, por ejemplo, en Alta Verapaz, pues tenés una población mayoritariamente quechí y luego mestizo, pero en Huehuetenango no. Ahí hay Entonces, más ahí es donde ya tienen que, en pura logística, ver cómo le van a entrar. Además, el tema de los migrantes, por favor, no lo podemos dejar. Ningún partido puede dejar, ningún partido que esté conformando en estos momentos puede dejar el tema de los migrantes. Y ese es un tema para el siguiente programa, el voto en el extranjero. El voto en el extranjero. Hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Estuardo. Y a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Descanse el fin de semana. Nos vemos el lunes.